Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Raúl, naciste en la Ciudad de México. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Bueno, el primer recuerdo que tengo, dado que vivo en Berlín, en Alemania, es el calor de la ciudad, el hecho de que no existen las estaciones del año. Una de las cosas que yo veía siempre o leía siempre en los libros de texto es que en invierno hace frío y en verano hace calor, pero realmente en la Ciudad de México el clima es muy estable a lo largo del año. Entonces es uno de los recuerdos bonitos que tengo, el buen clima que teníamos todavía en aquella época. El otro recuerdo es que obviamente era una época de desarrollo muy rápido en México, donde muchas familias estaban empezando a mandar a los niños a la escuela. Aquellas gentes que no habían tenido la oportunidad de estudiar estaban tratando de darle esa oportunidad a los hijos. Entonces, mi época es, como dicen en Estados Unidos, de los baby boomers, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los 60s, el gran desarrollo de la educación pública en México y el hecho de que por primera vez una gran parte de la población en México tenía acceso a la educación a todos los niveles. Muy bien. Raúl, cursaste tu carrera en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, una de las mejores instituciones educativas de México, y hoy estás en la Universidad Libre de Berlín. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre ambos países, en la educación de ambos países y de ambas instituciones? Bueno, sí, yo estudié en el Politécnico en México, que es la escuela técnica o la universidad técnica más grande del país. También es la más grande quizás de América Latina porque en México hay dos grandes universidades. Una es la Universidad Nacional, con casi 300,000 estudiantes en todos los campus que tienen, no solamente en la Ciudad de México, sino distribuidos en todo el país. Y el Politécnico tiene algo así como 220,000 estudiantes, también distribuidos por todo el país. Así que las dos universidades, tanto la UNAM como el Politécnico, son las que realizan la mayor parte de la investigación en México o que concentran a muchos investigadores. Eso, digamos que no es típico en Europa. En Europa la descentralización es lo que impera, sobre todo en Alemania. Entonces yo diría que una de las primeras diferencias muy notables entre México y Alemania es el hecho de que las universidades en Alemania son pequeñas. La universidad más grande que había en Alemania todavía en los 90 era la Universidad Libre de Berlín, donde yo estudié y trabajé. Y esa universidad llegó a tener 36,000 estudiantes, que ya era, digamos, el tope de lo que podía ser una universidad. Ahora, con respecto a la investigación, yo creo que la diferencia más notable entre Alemania y México es que en México la investigación se realiza cuando uno ya se graduó. Uno tiene que cursar sus diversos cursos, entonces va uno pasando del primero al segundo, al tercer, al cuarto año de la carrera, y cuando ya está uno cerca de graduarse es que ingresa uno a los programas de investigación. En Alemania la investigación se desarrolla desde el primer semestre, es decir, cualquier estudiante que tiene interés en entrar a un proyecto, por ejemplo, los proyectos que yo he tenido en la universidad, de robots futbolistas o automóviles autónomos, un estudiante de primer semestre puede ir al grupo de trabajo y decir, yo quiero participar, yo quiero colaborar. Y claro que le encontramos algo adecuado al nivel de ese estudiante, no le damos los problemas más difíciles, pero integramos a estudiantes de todos los niveles y eso es algo que en México desgraciadamente no existe y a mí me parece que es una experiencia muy buena que se tiene en Alemania. Yo siempre decía que nuestro grupo de trabajo ahí en la universidad es como una escuela de pueblo, como eran antes las escuelas de pueblo, que estaban todos los niños desde el primer nivel hasta el último nivel en el mismo lugar y con un solo maestro. Así son los proyectos de investigación, integran a todos los estudiantes y pueden ser proyectos de investigación muy ambiciosos, pueden ser proyectos que requieren mucho trabajo, mucho know-how, pero de todas maneras siempre hay esa posibilidad de integrarse. Y yo creo que es una de las ventajas que tiene Alemania como en cuanto al tipo de universidad que tiene con respecto a otros países, ¿no? Incluso en Estados Unidos, yo he dado clases en Estados Unidos
Y mi experiencia ya es que no es fácil entrar a proyectos de investigación como estudiante todavía no graduado. Raúl, estos últimos meses han sido muy duros a nivel mundial debido al coronavirus. ¿Consideras que surgirá una sociedad distinta una vez que lo hayamos superado? ¿Y qué papel tendrá la tecnología en esta sociedad? Sí, yo creo que la necesidad de distanciarse y la necesidad de hacer muchas cosas de manera digital, también la educación en las universidades y en las escuelas, lo que ha producido es que hayamos dado un salto cuántico, como se dice, en cuanto a la digitalización. Yo lo veo en la Universidad Libre de Berlín. Ahí yo diría que algo así como el 5%, el 10% de los profesores antes de la epidemia utilizaban herramientas digitales para dar clases. Lo que era muy común era poner archivos, poner lecturas para los estudiantes en la computadora para que las bajaran, pero no había ofertas digitales. Ahora, desgraciadamente, por la epidemia todo es digital. Por un lado, desgraciadamente, porque obviamente es una situación que no queremos mantener indefinidamente, pero por otro lado, eso ha obligado a todo el personal de las universidades de todos los niveles a tener que utilizar esas herramientas digitales, a tener que poner todas las clases en Internet, tener que ponerse a investigar cuál es la mejor manera de enseñar. Yo no creo que 100% digital sea lo mejor para el futuro en las universidades. Yo creo que los estudiantes aprenden mucho de la interacción directa. Yo siempre les he dicho a los estudiantes que van a aprender más estando sentados juntos en el salón de clases, interactuando entre ellos, ayudándose y resolviendo los problemas como grupo, que lo que pueden aprender de estar viendo nada más el pizarrón. Desgraciadamente lo que tenemos actualmente nada más es el pizarrón digital, porque los estudiantes están todos distribuidos en sus casas. Entonces esa posibilidad de interacción ya más directa, eso es lo que nos está faltando. Pero yo creo que una vez que todo el mundo esté vacunado, una vez que la epidemia haya pasado, no vamos a regresar a la situación anterior. Yo creo que vamos a tratar de encontrar un equilibrio entre lo que sería la oferta digital de contenidos y lo que es la educación presencial, la educación en el salón de clases y la interacción entre los estudiantes. Eso ya lo vemos también en las empresas. Hay algunas empresas que ya le dijeron a sus trabajadores, por ejemplo, en Estados Unidos, Google le dijo a sus trabajadores que no todos van a regresar a la oficina. El que quiera seguir trabajando desde casa lo puede hacer, o pueden incluso adoptar un sistema mixto en donde el trabajador está 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto de la semana está trabajando en la oficina. Entonces yo creo que va a haber muchas nuevas formas de trabajo, formas de educación, formas de transmitir conocimiento e información. Y yo creo que después de la epidemia vamos a comenzar a buscar precisamente esas formas híbridas y vamos a tratar de ver cómo se puede combinar lo mejor de la educación presencial en las universidades con las nuevas ofertas digitales que hemos visto que existen y además ya todo el mundo está acostumbrado a utilizarlos. Muy bien. Raúl, en 2015 fuiste galardonado como profesor del año en Alemania por la Sociedad de Profesores y a lo largo de tu carrera has recibido innumerables reconocimientos por tu trabajo científico y tecnológico. ¿Cuál es el siguiente reto? ¿En qué estás trabajando ahora, Raúl? Bueno, siempre hay muchos retos que hay que estar asumiendo. El principal proyecto que he tenido en los últimos años, ya desde 2007 más o menos, es el desarrollo de vehículos autónomos. Hemos desarrollado ya varios vehículos que circulan en la ciudad de Berlín. El gobierno nos ha ido subiendo un poco los requerimientos para operar esos vehículos. Todavía en 2010, cuando sacamos la licencia de manejo, no nos requerían, por ejemplo, que tuviéramos una caja negra, un black box, para en caso de accidente saber qué fue lo que ocurrió. Ahora lo tuvimos que integrar hace poco. También no nos requerían tener telecomunicación con otros vehículos y con la infraestructura. Eso es algo que se acaba de estipular en una ley que se acaba de aprobar en Alemania, que todos los autos autónomos necesitan telecomunicación
y necesitan tener un centro de control en caso de que el automóvil vaya vacío, poder comunicarse con el centro de control y que el centro de control pueda ver lo que está pasando en el automóvil. Entonces hay una evolución constante de estos vehículos. Como decía, ya podemos circular en las calles, pero circular ya con un auto vacío, nosotros siempre tenemos un conductor de seguridad detrás del volante que puede intervenir en caso necesario. Pero la idea sería que estos vehículos trabajaran como taxis, que se movieran por la ciudad y si alguien quiere ir de su casa a la universidad, por ejemplo, el vehículo lo recoja a otros estudiantes en el camino para que así el vehículo vaya lleno al máximo cuando llega a la universidad y de esa manera poder reducir el número de vehículos en las ciudades. Eso sería lo ideal, pero para llegar a ese nivel de eficiencia, ese nivel de seguridad también, todavía faltan muchos años de investigación. Y lo que estamos viendo actualmente es que la investigación está pasando realmente de la universidad hacia las empresas. Entonces, la mayor parte de mis estudiantes que he tenido en este tipo de proyectos en la universidad, la mayor parte ya sacó su grado, se doctoró o sacó la maestría y están trabajando en empresas como BMW o Audi, Volkswagen. Están, digamos que en todas esas empresas desarrollando la tecnología para llegar a esa situación ideal. Y en la universidad seguimos trabajando, seguimos desarrollando estos sistemas y claro que buscamos hacer cosas que son un poco más futuristas. La industria trabaja en lo que ya se puede vender los próximos 4 o 5 años. Nosotros tratamos de hacer cosas más futuristas para ir un pasito más adelante de las empresas. Y eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Ese premio de profesor del año me lo dieron precisamente por este tipo de proyectos y por la integración con la enseñanza, porque como explicaba anteriormente, en estos proyectos tenemos prácticamente nada más estudiantes, no son empleados de la universidad, sino que son doctorantes o estudiantes de maestría o de licenciatura, y entonces integrar a todos en un proyecto y lograr que puedan hacer un sistema tan complejo, pues es algo que requiere mucho trabajo y fue precisamente por esa integración de estudiantes en proyectos de gran alcance que me dieron ese premio de profesor del año. Raúl, en ASICOM estamos trabajando para establecer lazos entre los países de nuestra región histórica, Iberoamérica. ¿Crees que vamos por buen camino? Sí, a mí me parece que hay muchas oportunidades ahora con la integración entre América Latina y la península ibérica y también con el resto de Europa. De hecho, la Comunidad Europea ya abrió sus proyectos de investigación para que participen también países asociados de América Latina. Entonces, poco a poco se ha ido logrando una mayor colaboración. A mí me gustaría que fuera más realmente porque desgraciadamente, diría yo, en México, cuando los estudiantes salen al extranjero, la mayor parte sale a Estados Unidos. La mayor parte de los estudiantes de posgrado salen a Estados Unidos. Y realmente sería más conveniente incluso para el país mandar más estudiantes hacia Europa, porque Europa tiene la gran ventaja de que la educación no cuesta tanto dinero. Las becas no son tan caras como para ir a Estados Unidos. Entonces a mí me parece que habría que cambiar un poco la mezcla de estudiantes mexicanos que van a Europa y a los que van a Estados Unidos. Y en el caso de España, o sea, yo conozco algunas cifras que he visto del número de estudiantes mexicanos que están en España, que obtienen sus grados, y lo he visto también con colegas, que muchos se han doctorado en Barcelona, en Madrid, en otras universidades de España. Y yo creo que precisamente este esfuerzo que hace ASICOM por integrar más a España con los países latinoamericanos, creo que es muy importante en el sentido también de, si ahora también tenemos ya instrumentos digitales, como mencionábamos al principio, tal vez habría que ver cómo utilizar todavía más esos instrumentos digitales para lograr una integración con América Latina. Para mí me parece que es una cosa muy, muy importante. Me gustaría que también se diera con Alemania, pero el problema con Alemania es el lenguaje. O sea, ese es básicamente el problema que hay entre la América Latina y Alemania, que es muy difícil que los estudiantes
vengan por un semestre, por ejemplo, a la universidad, porque prácticamente todas las clases son en alemán, entonces venir por un semestre y tomar clases en alemán es casi imposible. Pero en el caso de España, pues es factible, se puede hacer, se puede tener mucho más intercambio, aunque sea por un semestre. Y yo creo que esa salida de un semestre hacia otros países para estudiar, para ver otra realidad, es muy importante para la formación de los estudiantes. Pues muchísimas gracias, Raúl, y esperamos verte pronto por Asturias. Sí, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por haberme considerado para el premio ASICOM, que para mí fue un gran honor. Desgraciadamente por la epidemia no pude ir a recibirlo y estoy esperando que se apuren con lo de las vacunas. En el momento que ya esté vacunado y que sea posible viajar, por allá los voy a ir a visitar en la universidad, porque además mi abuelo era de un pueblo cerca de Oviedo. Entonces, sería otra ¿De oportunidad dónde para eres? visitar el pueblo otra vez. ¿Perdón? ¿De qué pueblo era? Se me escapa el nombre, pero es muy cerca de Oviedo. Es un poco hacia la montaña, muy cerca de Oviedo. Y tiene dos nombres, por eso se me va pero tiene un nombre que es el histórico y un nombre que es el nuevo. No sé, tengo que verlo otra vez. Tengo que checarlo. Pues por aquí te esperamos, Raúl. Sí, muchas Gracias. gracias, ¿eh?